Vamos a darle toda la gloria, toda la honra al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Te amamos, Señor. Vamos a orar por este mensaje. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a buscar la presencia de Dios. Padre del cielo, oramos a ti, Señor, en esta hora y te pedimos por tu palabra, por este mensaje, por este tiempo en el cual tú tocarás los corazones y una vez más nos hablarás. Venga tu bendición, trae sabiduría, trae, Señor, revelación de tu palabra y muestra tu bondad en medio de tu pueblo, Señor, en medio de cada necesidad. Háblanos hoy a través de tu palabra. Hoy exaltamos tu nombre, nos gozamos, Señor, en tus promesas y te damos gracias por estar aquí en este lugar maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Te amamos. A ti sea la gloria, Señor. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Vamos a bajar un poco los medios de la ecualización del micrófono. Bajamos un poco los medios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a compartir lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 51 y 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52. Dice así la palabra de Dios. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias al Señor por lo que hoy nos hablará. Por eso te alabamos, te bendecimos, Padre. Aleluya. Dice la Biblia, cierto joven le seguía. Algo muy particular en este evangelio. Y es algo muy breve. Son 2 versículos que describen lo que le pasó a cierto joven, dice la Biblia. Solamente descrito aquí en el Evangelio según San Marcos. Los demás evangelios no hablan de este hecho, ni se explayan, ni lo nombran. Solamente en el Evangelio según San Marcos habla sobre este cierto joven que ve al Señor y que se entera de lo que ha sucedido. Lo prendieron al Señor Jesús, Judas lo entrega y dice la Biblia que se lo llevan. Todos los discípulos que estaban con el Señor en el huerto de Getsemaní huyen, ni uno queda. Mas dice la Biblia, mientras lo llevan al Señor, aparece este muchacho. El único que lo relata es Marcos. Habla sobre él. Cómo toma una sábana, dice la Biblia. Toma una prenda, una sábana. Así lo nombra la Biblia. La traducción más exacta era un lienzo, una tela de lino, que en aquel tiempo era muy común, que se utilizaba, muy costosa, la utilizaban las personas pudientes, la gente que tenía un bienestar, un buen pasar económico. Incluso en los sepulcros, cuando moría alguien, se lo envolvía en un lienzo. No a cualquiera, a la gente distinguida. Al Señor Jesús lo envolvieron en un lienzo. José de Arimatea fue partícipe de todo esto y él hasta brindó el sepulcro donde pusieron el cuerpo del Señor. Y también proveyó de ese lienzo con el cual se cubrió el cuerpo del Señor. Pero esto era para gente muy pudiente. En este caso, este joven, al parecer, también tenía cierto bienestar económico, pero había recibido la palabra. Incluso algunos historiadores relatan y dicen, es posible que hasta la cena del Señor se celebró en la casa de este joven, donde estuvo el Señor con los discípulos. Una casa muy particular que luego también la Biblia cuenta que más adelante se suele nombrar a una mujer llamada María, no la que fue madre del Señor, otra María, una mujer creyente en la cual se reunían los propios creyentes a orar en ese aposento, en esa casa. Suelen decir los historiadores que fue el mismo lugar donde se celebró la cena del Señor. Pero dice la Biblia que tenía un hijo llamado Juan Marcos. Y este Juan Marcos es el que, incluso dicen, es el que escribió este evangelio. El evangelio que lleva su nombre. El evangelio según San Marcos. Muchos escritores en la antigüedad, incluso cuando tenían que relatar ciertas historias, vivencias, hasta ellos no ponían la firma de su nombre. Ellos no decían, bueno, yo tal escribí este libro.
pero solían filmarlo de otra manera, incluyéndose en esas historias, de forma anónima. Así como le pasó a Juan Marcos, que de una forma muy triste tuvo que ser como aquel participante de todo el relato, de toda la vida del Señor, e incluso participante en el momento más duro. Es ahí donde aparece aquel cierto joven. Por eso muchos concuerdan y dicen, tuvo que haber sido el propio Marcos, quien no se nombró, ni los otros escritores nombraron a este joven, pero el propio Marcos se nombró a sí mismo. El propio Marcos dijo, yo también fui alguien que huyó, fui alguien que quise cobrar valor, quise tener ánimo para seguir al Señor en el momento difícil, en el momento donde lo prendieron, donde lo iban a llevar a la misma muerte. Y yo quise ir con él, o por lo menos ver, observar qué estaba pasando, qué estaba sucediendo con el Señor. Bueno, este joven se tomó de ese lienzo de lino fino y se cubrió en medio de esa madrugada, de esa noche tan fría. Pero salió apresuradamente por el tumulto, por el ruido. Vaya a saber todo lo que oyó. Y él salió en esa noche fría. Solamente se puso ese manto del lino fino. Y de esa manera siguió al Señor a lo lejos. Pero dice la palabra que lo vieron, lo observaron. Los que tenían al Señor y los que llevaban al Señor para castigarlo, para azotarlo. Los que llevaban al Señor como el preso, como el reo, se dieron cuenta que alguien le seguía. Y fueron a buscarlo. Ese era aquel joven que había tomado una sábana, un lienzo. Solo eso se puso. Él quería salir, no quería perderse. Es como cuando vos ves algo que querés seguir. Y vos decís, bueno, yo no me puedo tomar el tiempo ahora, me voy a buscar a ver qué ropa me pongo. No, está pasando una caravana y quiero seguir para ver qué pasa. Tengo que salir ya con lo puesto. Bueno, al parecer, obvio, este varón estaba durmiendo, descansando y despierta y toma ese lienzo, esa sábana que dice la Biblia, y se cubre con ella. Pero dura poco tiempo. No tiene la valentía para perseverar, menos para morir por causa del Señor. Porque cuando viene la prueba y la dificultad hacia él, cuando los soldados lo ven y lo van a apresar, lo van a agarrar, dicen, este es parte de ellos. Porque así querían apresar a todos los demás. No pudieron. Hasta el Señor Jesús en el huerto decía, aquí me tienen, déjenlos a los demás, no los busquen. Yo soy al que están buscando. Y los demás huyeron, aprovecharon para escaparse. Bueno, este también, en medio de esa prueba, de esa dificultad, no pudo soportar. No fue valiente. Le ganó la cobardía, le ganó el miedo, le ganó la inseguridad en su corazón. Y dice la palabra que lo agarraron. Algunos soldados fueron y lo agarraron. Pero claro, lo agarraron del manto, lo agarraron de ese manto, de ese lienzo de lino. Que es muy resbaladizo, por cierto. Es algo que cuando tocas la prenda, no es una prenda que sea como algo que puedas agarrar con facilidad. Sin embargo, de esa forma, cuando fueron a agarrarlo a este joven, él dejó el lienzo, dejó la sábana y corrió desnudo. Y así se fue en medio de la oscuridad. Se escapó. Logró escaparse, logró salvar su vida. Pero con una vergüenza terrible, con una vergüenza muy grande, con una frustración. ¿Por qué? Porque este varón no pudo ser valiente. En ese momento tendría que haber estado con el Señor. Porque claro, las palabras del Señor habían llegado al corazón de muchas personas. Los mensajes y las palabras de Dios llegan al corazón, conmueven el corazón. Uno entiende que tiene que seguirlo al Señor. Pero cuando viene la prueba, la dificultad, cuando vienen esos pensamientos que te van acobardando, hay personas que dicen, me gustaría ir a la iglesia, pero me da vergüenza entrar. Y para colmo, alguien dirá, bueno, quiero ir a la iglesia de San Miguel, en el centro de San Miguel. Y si entro a ese lugar, me ven todos en la parada. Hay paradas de colectivo aquí alrededor. Los hermanos ponen el parlante y anuncian, y seguramente este mensaje estará saliendo a través de ese parlante para que la gente que vaya pasando escuche la palabra. Y muchos escuchan la palabra, pero no tienen el valor
de acercarse. No tienen el valor, porque piensan y se atormentan en su mente. Ya la persecución está en la mente, ya la persecución está en los pensamientos. ¿Qué van a pensar de mí? Y si alguien me ve y luego se burla de mí, no lo voy a soportar. No voy a soportar que se burlen. No voy a soportar la prueba. Este joven no soportó la prueba. Él quería ver qué pasaba con su Señor, qué pasaba con Cristo. Pero no tuvo el valor de perseverar, porque ahora la lucha se le venía a él. Ahora también la prueba le venía a él. Cuando nosotros abrazamos la fe, también pasamos por diversas pruebas. Pasamos por momentos de adversidades. Y sé que también hay personas que me están escuchando que dicen: pasé por la prueba y la adversidad, pastor, y tal vez soy como ese joven que yo dije: estoy preparado para serle fiel, estoy preparado para servirle, estoy preparado para hacer su voluntad. Pero luego me di cuenta que no estaba preparado. Y son personas que se dan cuenta que no les alcanza, que no tienen la valentía para ejercer un liderazgo, para ejercer un servicio, para ejercer un pastorado, para lo que sea. Una obra que sea para Dios. Y no tienen esa valentía y les gana el miedo, les ganan las pruebas. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Me van a apresar a mí? ¿Y luego qué me van a hacer? Tengo miedo y dejo todo. Abracé un llamado, quise seguirlo al Señor, pero no tuve el valor. Eso es parte de una enseñanza de estos dos versículos. Como hay personas que quieren abrazar y han abrazado la fe por un tiempo, pero luego la abandonan, porque no se han revestido como enseña la palabra de Dios. La Biblia nos habla de que tenemos que vestirnos de toda la armadura que Dios nos provee. La palabra nos dice: hay una armadura espiritual con la que nosotros nos tenemos que vestir, para que en el día malo, porque va a venir el día malo, viene el día malo y podemos soportar. ¿Cómo aguantan? Yo sé que hay personas que de igual manera dicen: ¿cómo aguantan? Y siguen adelante y siguen caminando con Dios. ¿Cómo podés aguantar que se burlen de vos? ¿Cómo aguantás que te insulten? ¿Cómo aguantás en medio de esa dificultad? Yo le habría dicho de todo. Yo habría peleado con golpes de puño. Yo me habría tirado nuevamente a las drogas. ¿Cómo aguantás tanto? Pero yo en medio de esa presión voy y consumo. Me voy y termino pecando en medio de la tentación, de la prueba. No aguanto. Si me busca la tentación, caigo en la tentación. ¿Cómo podés aguantar vos? Así hay personas que dicen: ¿cómo tiene tanto aguante? ¿Cómo tiene tanta fuerza para seguirle? Porque no tomó una sábana, no tomó algo apresuradamente. Y por más de que sea algo costoso, no importa, porque aquí no te va a salvar lo material. Aquí lo que te va a salvar es armarte espiritualmente. Es buscar la armadura espiritual para soportar el día malo. Cuando venga el momento de la prueba, incluso cuando en tu propia casa te hagan la guerra, puedas soportarlo. Es difícil, es muy duro, cuando incluso los de tu casa, los de tu familia, que tendrían que apoyarte, te dicen de todo porque abrazas la fe. Y yo podría haber sido uno de esos que también podría haber abandonado cuando en mi casa, en mi propia casa, me habían tirado la Biblia por la cabeza. Me dijeron: te está volviendo loco esto. Y me lanzaron la Biblia y me insultaron de arriba abajo. Podría haber dejado todo. Pero algo me decía: vestite de la armadura. Lo que hice en ese momento, me fui a orar. Y llorando, me daba bronca lo que me estaba pasando. Incluso quería dejar. Tenía el pensamiento de abandonar. Pero estaba revistiendo mi vida con la armadura. Me fui a la oración. Me fui a orar. Y ahí dejaba mis lágrimas y decía: Señor, ¿por qué mi familia no me apoya? ¿Por qué no me entienden? Que hoy te he conocido. ¿Será que esto es una mentira? ¿Será que siempre será así? Prueba, dificultad. Ni cuando andaba borracho por ahí tenía tantas pruebas, le decía a Dios. Pero ahora que estoy haciendo lo correcto, tengo semejantes pruebas. Pero el Señor me estaba revistiendo de su armadura a través de la oración. Esa oración sencilla. Una oración de alguien que estaba dando sus primeros pasos, pero que muchas veces alguno la toma en menos y no le busca a Dios, y no lee la palabra, y no presta atención a lo que Dios le habla. No sé qué estará esperando, pero esas actitudes que tal vez hasta pueden ser insignificantes, tómate un momento, tómate unos minutos, prestale atención a lo que Dios te va a hablar. Tómate unos minutos, concéntrate por 10 minutos, 5 minutos en leer la Biblia para que Dios te hable.
Y no que la estés leyendo así, como diciendo a las apuradas, bueno, me leí 10 capítulos, pero no entendiste nada, no te quedó nada. Que por lo menos digas, no entendí, Señor, me voy a la oración y lloro y le pido a Dios. Bueno, en ese momento yo lloraba y le pedía a Dios, le pedía fuerzas. Y ahí estaba Dios para darme fuerzas. Pero si no hubiese sido como ese joven, que en medio de la dificultad uno se agarra de cualquier cosa, eso significa la liviandad. Cuando uno quiere seguir a Cristo con liviandad. Por eso cuando viene el momento de la prueba, abandonas. Y hoy hay personas que estarán escuchando esta palabra y abandonaron la fe. Dijeron, yo quiero servirle, yo quiero predicar, yo quiero salir y hacer la voluntad de Dios, pero luego abandonaron. Porque la prueba fue más dura, entonces dejan todo y se van huyendo. Dejan el compromiso y se van huyendo. Huyen. Porque dicen, no quiero aguantar más esto. Ya me cansé de soportar hermanos, ya me cansé de congregarme, me voy. Y huyen. Bueno, dice el Señor, fuiste como ese joven que agarró una sábana, que agarró un lienzo y se cubrió con ese lienzo en medio del frío. Y para soportar o para seguir al Señor, no, te tienes que armar de valor, de un valor espiritual. Te tienes que armar de la fe. ¿Y cómo puedo obtener fe si nunca le pido a Dios fe? ¿Cómo puedo obtener fe si no puedo alimentarme de la palabra de Dios o no tengo el valor de ir a la Biblia para que Dios me hable? Pero cuando vos te vas armando de esa verdad, de la verdad del Señor, el Señor te va dando las fuerzas y lo podés soportar. Bueno, pero este varón no pudo soportar. Y como les ha pasado a muchos. Y como tal vez hoy hay personas que dicen, me estoy congregando, volví al camino, pero me atormenta mi pasado, me atormentan mis fracasos, me atormentan mis debilidades, porque yo le fallé a Dios tiempo atrás, pastor, porque yo no fui fiel al Señor en el momento de la verdad, cuando tenía que haber estado ahí con el Señor. Lo abandoné, dije que no puedo, me dio vergüenza, me dio fiaca, me dio no sé qué, y no fui, no le sirvo a Dios. Y es como que tengo el miedo de que me vuelva a suceder. Y estás como cierto joven que este joven buscó la liviandad. Y con la liviandad no pudo avanzar. Pero ¿sabes qué? Este varón llamado Marcos tomó el valor de escribir y de poner en 2 versículos, en forma breve, contar su historia. ¿Cómo fue su historia en el comienzo? Él conocía de Dios, él había escuchado la palabra del Señor Jesús y él quería hacer la voluntad de Dios, pero luego el miedo pudo más, los fracasos pudieron más, las dudas pudieron más, todos los miedos que le envolvieron en su mente y abandonó. Pero dice la Biblia que este varón, luego lo puedes leer y podrás leer Hechos de los Apóstoles y aparece nuevamente. Dice la palabra que aparece nuevamente en el servicio, cuando la iglesia naciente del Nuevo Testamento comienza a predicar la palabra de Dios. La iglesia que nace de todo lo que el Señor Jesús dejó cuando Él resucitó, se levantó de entre los muertos, quedaron ahí los creyentes, un puñadito de creyentes, de valientes, que querían ser valientes y avanzar y perseverar, sin importar la persecución, sin importar las amenazas, sin importar nada. Solamente buscando fuerzas y valor en Dios. Y así de esa manera se fortalecían los hermanos para sostener la iglesia, para seguir adelante. Entre ellos estaba Juan Marcos. Dice la Biblia que el apóstol Pablo se convierte, se entrega al Señor y comienza a servir al Señor. Hace la voluntad de Dios. Entre ellos estaba, por ejemplo, este varón, el apóstol Pablo de Tarso. Pero también aparece otro varón llamado Bernabé. Aparece Juan Marcos. Aparece Silas y otros tantos más que comenzaron a abrazar la fe. Pero son parte importante del servicio, de tomar desafíos que no cualquiera podía tomar. Y dice la Biblia que entonces se junta Pablo con Bernabé, al margen de todos los discípulos que habían quedado, los apóstoles. Pero ellos tienen el sentir de salir, no quedarse en su ciudad, viajar por otros lugares para predicar el Evangelio, para hacer la voluntad de Dios. Y toman ese desafío. Y dice la Biblia que los acompaña Juan Marcos. Este varón, el escritor del Evangelio, los acompaña para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y salen a predicar, salen a la obra misionera. Pero dice la Biblia que en medio de la obra misionera algo sucede y Juan Marcos los abandona. Otra vez. Dice la palabra que él los deja. Y siguen Bernabé
y Pablo la tarea misionera. Juan Marcos se vuelve. No aguantó. Parece como que nuevamente te ganan los fracasos del pasado, te ganan los mismos miedos, te gana la misma tentación. Como hay personas que dicen, pastor, yo caí y me volví al Señor y volví a caer nuevamente. Me ganó nuevamente el pecado, me ganó el mal, no pude aguantar. Quizás porque recordaste que en algún momento tomaste el camino con liviandad, con una sábana liviana, y no te armaste de la armadura, no te vestiste de la armadura. Y te persiguen los fracasos. Y es por ese motivo que abandonas y caes nuevamente. Y te dejaste llevar por el pecado, por la desazón, por la tristeza, por la derrota. Y vuelves a apartarte. Y eso duele. Claro que duele. Es incómodo. Dice la palabra de Dios que entonces pasa tiempo y ellos realizan la tarea misionera. Nuevamente vuelven a salir y dicen, tenemos que salir a predicar el Evangelio. Y dice la Biblia que Bernabé le dice a Pablo, ¿sabes a quién tengo al lado mío para que nos acompañe? Juan Marcos. Juan Marcos había vuelto luego de no sé cuánto tiempo, no lo dice la palabra, pero vuelve nuevamente con ellos. Pero dice la Biblia que Pablo le dice, no quiero salir con él, que se quede. Porque ya sabes lo que pasó, bueno, vaya a saber. Dice la palabra que discutieron. Bernabé y Pablo discutieron. Iban a salir juntos a la obra misionera y se dividieron. Porque Pablo no lo quería llevar a Juan Marcos, porque decía, no, ¿para qué lo voy a llevar? Es una carga este muchacho, no aguanta. Viene la prueba, viene la dificultad y se aparta, abandona. En el momento que necesitamos su ayuda nos deja. ¿Para qué voy a buscar a alguien así? Bueno, hay veces que te pueden mirar de esa manera, ¿no? Y dicen, no, a este no le pido ayuda. Si este cuando uno le dice que venga a ayudar, no viene. Este no quiere saber nada. Hay veces que los hermanos dicen, pastor, no. Y yo les digo, ¿y si le dicen a tal hermano, a tal hermana? No, pero... No, ya le pedí muchas veces, dice. Ya ni le digo nada. Porque no se compromete. Y bueno, tal vez son como Juan Marcos. Y vos sos como el apóstol Pablo, que decís, no, ¿para qué lo quiero a este conmigo? Si este después me deja. Me dice, vamos a hacer un trabajo en la iglesia y no viene. O viene un día y al otro día ya no aparece más. No, con este no cuento. No podés contar. Entonces hay algunos que dicen, no, con este no se puede contar. Responsabilidad, llegar a horario, hacer una tarea. Y Pablo decía, no, es una tarea importante. No podemos pensar que somos tres y luego nos quedamos dos otra vez. No, él dijo, no, este hermano no sirve para la obra. Discutieron y Bernabé dijo, entonces yo no voy contigo. Se separaron. Me iré yo con él. Bernabé quería sembrar esperanzas. Dice la Biblia que Bernabé era el tío de Juan Marcos. Eran parientes. Y Bernabé quería sembrar esperanzas en aquel varón que se sentía fracasado. Hay veces que te vas a encontrar en la iglesia con gente que no te va a apoyar. Tal vez porque dice, no, ya no le da para más. Pero quizás hay otro que dice, pero te podés levantar. Y yo voy a estar con vos para ayudarte. Porque me caes bien, porque te he agarrado con un aprecio. Te aprecio de verdad. Bueno, la cuestión es que Bernabé dijo, bueno, es mi pariente y no lo voy a dejar. Me quedaré con él. Y se dividieron. Y en aquel momento un viaje misionero se dividió en dos. Porque Pablo buscó a Silas y se fue con Silas. Y podrás leer en la Biblia las historias de Pablo y Silas. Pero por otro lado se fue Bernabé y Juan Marcos. Se fueron a la obra. Salieron a la obra misionera. Y de ahí no se habla prácticamente de este varón. Pero sí lo nombra, por ejemplo, el apóstol Pedro como un buen siervo, como un hijo. Porque el propio Pedro prácticamente lo había adoptado a Marcos como un hijo. Porque se sembraba la esperanza de que a pesar de los errores, de las equivocaciones, mira, Dios, a pesar de que uno puede fallar y equivocarse, Dios te va a dar oportunidades y no las tenés que desaprovechar. Y este varón Marcos, a pesar de que falló una y otra vez y en momentos cruciales, este varón supo sacar fuerzas de su debilidad. Tal vez él veía su frustración como algo malo, como algo vergonzoso, pero llegó un momento en el cual Dios le dijo, mirá, ¿y qué tal si lo dejás escrito? Para que otros que estudien la palabra se den cuenta de que aquel joven que en un momento me abandonó,
de que aquel joven que en un momento fue tan liviano, aquel joven que quizás quiso salir a la obra y luego falló, es alguien que a pesar de que falla y se equivoca, yo te vuelvo a dar esperanzas y vos te vas a levantar. ¿Y qué tal si lo dejás escrito? De que aún cuando caigas, yo te voy a levantar. Si vos podés tener esa confianza en mí, vas a superar tus miedos. Vas a superar tus dificultades. Porque así lo dice la Biblia. Lo vas a superar. Juan Marcos habría quedado en el olvido si él no hubiese tenido el deseo de volver a intentar. Como hoy, alguien que me escucha dirá, vengo a la iglesia porque lo quiero intentar una vez más, pastor. Quiero intentarlo, he fallado, me he apartado, pero vuelvo. ¿Y cuántos que están de esa manera? Y hay veces que te pueden ver algunos y tienen la mirada como de Pablo, porque son exigentes, porque quieren gente cumplidora y quizás no tienen la paciencia de Bernabé. Bueno, Bernabé, el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé era alguien que tenía un poco más de paciencia, un hombre que consolaba a otros, que podía darle un poquito más de esperanza, que decía, pero ¿qué tal si me esfuerzo un poquito más y si yo veo que este hermano, a pesar de que falló, pero tiene ganas de aprender? Quizás le cuesta, se equivoca, pero vos no te sientas mal, porque vos podés ser como Marcos, como este varón, y fue uno de los escritores del Evangelio. De los 4 evangelios que relatan la vida de Cristo, tuvo el privilegio de que él también pueda escribir el relato del Evangelio e incluirse en ese relato como alguien que le había fallado, pero que a pesar de que le falló, él tenía el deseo de hacer la voluntad de Dios. Los años pasan y cuenta la Biblia que el apóstol Pablo ahora estaba en prisión y ya estaba a punto de morir. Las cartas de primera, segunda de Timoteo, cuando son dirigidas a Timoteo, que era otro siervo de Dios, los escritores dicen, esas fueron las últimas cartas, porque ya estaba en el último momento el apóstol Pablo, ya iba a morir. Dicen los escritores y aquellos investigadores de aquella época que a él lo decapitaron. Murió decapitado por causa del Señor. Pero aquel varón seguía predicando y seguía haciendo la voluntad de Dios. Estaba en prisión. Pero lo llama a Timoteo, le manda un mensaje. Y entre ese mensaje también le dice, y no te olvides de tomar contigo a Juan Marcos, mi siervo fiel, un obrero fiel. Mira, aquel que en un principio no supo tener paciencia. Por eso yo le digo a los hermanos, hay veces que vos tenés hermanos a tu alrededor y no los desestimes. Aprende a valorarlos, aprende a tenerles paciencia. Tal vez en el momento más difícil, en el momento donde ya no tengas ni obreros, aparezca ese obrero, aparezca ese hermano, esa hermana, que quizás falla, se equivoca, no llega a horario, no cumple, no es responsable, se aparta, pero todavía tiene la oportunidad de valorar el favor de Dios, el perdón de Dios, que Dios le da una nueva posibilidad para que él pueda ser fiel, para que esa mujer pueda demostrar su fidelidad a Dios. Pero claro, hay hombres que no tienen esa paciencia, hay mujeres que no tienen esa paciencia y que miran y dicen, no, pero no sé si ese quiere cambiar. Me parece que a ese le gusta venir a perder tiempo en la iglesia. No cometas ese error. Bueno, Pablo cometió ese error. Menospreció la vida en su momento de Marcos. Pero ahora que estaba en la cárcel, le decía a Timoteo, ¿qué obreros tenés? ¿Qué obreros tenés de buena voluntad? ¿Qué obreros tenés que sean valientes? Porque ahora estoy pasando esta prueba. La Biblia dice que aún cuando estaba en la prisión, muchos le abandonaron a él. Porque no podían estar con el apóstol Pablo. No querían estar. Tal vez alguno lo cuestionaba, lo criticaba. Decía, ¿por qué lo metieron preso? Y otro por miedo habrá dicho, no, yo no quiero caer preso. No quiero perder mi hogar, no quiero perder mi trabajo, así que mejor me aparto del apóstol Pablo. En ese tiempo, para muchos, tal vez hablar del apóstol Pablo era mala palabra. Y por cobardía se alejaban. Y esto es importante que lo entiendas. Porque hoy en día, de la misma manera, tal vez vos que menospreciás a esos hermanos, son los que en el momento que vos estés en medio de la prueba, sean los que te puedan ayudar. Y
Quizás en su momento los menospreciaste. No les tomaste en importancia. No tuviste un poco de paciencia para poder estar con ese hermano, con esa hermana, para ayudarle. Se equivocó, falló, pero dale una oportunidad más. Yo le digo a los hermanos, así como Dios nos da oportunidades, ¿o acaso Dios no nos ha dado oportunidades para que podamos ser fiel? Para que a pesar de nuestros errores y equivocaciones, digamos, bueno, Señor, ¿sabes qué? La 10ª vez, pero hay un lugarcito para mí. Y el Señor te va a decir, claro que hay un lugar. Señor, esta es la vez número 20 que te fallé, pero ¿tendré la oportunidad? Claro que tenés la oportunidad. Vení y buscá un cambio. Yo te puedo asegurar que aquel que no quiera cambiar, solito Dios lo va a separar. Y ya no va a venir más a la iglesia. Solito. Porque no va a soportar la sana doctrina. Pero hay muchos que a pesar de sus errores y equivocaciones, ellos dicen igual quiero escuchar la palabra. La palabra me da duro, pero igual la quiero escuchar. Hay veces que yo sé que soy irresponsable, pero que Dios me siga hablando. Tal vez algún día mi corazón cambie. Claro que va a cambiar tu corazón y vas a ser un buen siervo y vas a ser una buena sierva de Dios. Y Dios te va a utilizar, te va a bendecir. Se va a glorificar en tu vida. Porque esa es la bondad de Dios. Porque a pesar de que vos cometés errores y a pesar de que tenés arrebatos de dejar a medio terminar el trabajo, las cosas que son importantes, sabe Dios que tu corazón, en lo profundo de tu corazón, vos querés hacer la voluntad de Dios. Y hay veces que uno humanamente no lo ve. Bueno, Pablo no era Dios. Y en aquel momento pudo más su carácter. Era un hombre de carácter fuerte. Era un hombre que decía, bueno, tenemos que hacer la tarea. Bueno, pero tuvo que aprender. Ahora estaba en la cárcel. Y ya no tenía más obreros. A ver, ¿quién está ahí? Le habrá dicho Timoteo, ¿quién más tenés? No, acá el más fiel, el que aguanta, el que soporta, el que pasa pruebas, el que ahora no le hace asco a nada, es Marcos. Un obrero fiel. ¿Querés un obrero fiel, siervo de Dios? ¿Querés a alguien de confianza? Ahí lo tenés a Marcos. ¿Aprendió? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Vos serás un congregante que dices, bueno, yo vengo hace mucho tiempo a la iglesia, pero gloria a Dios, algún día se despertará ese corazón. Tal vez sea hoy. Quizás sea hoy donde Dios despierte tu corazón. Y de ser aquel que quizás nunca se comprometía y nunca ayudaba, nunca colaboraba, ahora sea un hombre o una mujer que sea ejemplar. Pablo dijo que venga, no te olvides de traerlo contigo, porque me es útil para el ministerio. Él decía, yo necesito gente confiable, estoy privado de mi libertad, no tengo a nadie, porque les pesa la obra. Pero ¿a quién no le pesaba ahora? A Marcos, porque aprendió. Tal vez a vos te pesa, es difícil, pero vos en tu corazón decís, Señor, pero acá estoy, pero acá sigo, pero para mí no es el mundo. Yo sé que hay personas que hoy escuchan la palabra y dicen, para mí ya no es andar en el mundo, para mí ya no es andar por ahí haciendo barbaridades, no, eso ya pasó, pero siento que fracaso, siento que le fallo a Dios, pero no importa. Si hoy vos podés sentir eso, el Señor también te dice, pero vas a sentir algo diferente, vas a sentir valentía, vas a sentir el coraje, vas a sentir el anhelo, el peso por la obra, como nunca antes te imaginaste. Vas a sentir ese amor que tiene Cristo por su obra o por un perdido, lo vas a sentir vos. Porque tal vez decís, yo no lo siento, pastor, no me nace, pero eso me pone mal, así como Juan Marcos se sentía mal, pero no importa, ahí estaba en el lugar correcto. A pesar de los errores y las equivocaciones, vos estás en el lugar correcto. Has venido a la casa de Dios. Así que el Señor seguirá obrando en tu vida. Y Dios mostrará su voluntad. Claro que lo hará. ¡Aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie. Una palabra maravillosa para aquellos que incluso hoy estarán escuchando apartados del Señor. Y sintiendo frustración. Pero ahora tener un poco más de esperanza. De decir, Señor, yo no quiero hacerlo mal. Yo no quiero ser el falluto. No quiero ser el que abandona. No quiero ser el que toma el camino de Dios con liviandad. Bueno, ahora tienes la oportunidad, te dice Dios.
Así como le habló el Señor a Juan Marcos. Ahora tenés la oportunidad. Reivindicate. Y falla, y una y otra vez falla. Pero el Señor te dice, ahí tenés otra oportunidad. Por eso dice la Biblia que Dios es bueno. Claro que es bueno Dios. El único que es bueno. El único que tiene esa misericordia y esa bondad. No tolera el pecado. Aborrece el pecado. Él no quiere gente ingrata y desagradecida y de mal corazón. Pero vos, a pesar de tus errores o pecados, vos decís, no, pero yo no quiero hacerle daño a nadie, Señor. Yo sé que hago cosas malas, pero quiero ser fiel. Me gustaría ser alguien constante. Me gustaría ser una mujer que sea de bendición. Bueno, aquí tienes la oportunidad, te dice Dios. Ahí tienes la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades te he dado yo. Y no dice la Biblia cuántas puede darte. Pero si hoy escuchas esta palabra y lo sientes en tu corazón, y sientes y dices, gracias Señor, porque sé que me estás hablando, entonces aprovecha la oportunidad. Porque uno lejos o siempre justificando sus errores no va a avanzar. Terminarás perdiéndote. Pero si hoy escuchas la palabra y tu corazón lo siente y vos sabés que Dios te está hablando, entonces tomate de la oportunidad que Dios te da. Y sin importar que otros te hayan desechado, que otros tal vez no te miren. Nosotros cometemos errores, somos seres humanos. Tal vez no podemos ver lo que vos tenés. No podemos ver que hay características o cualidades que son importantísimas para la obra. Como algunos dicen, dones ocultos que había en el hermano. Pero no se sabía que el hermano era tan voluntarioso, que sabía tantas cosas, que trabajaba de esta manera para Dios. Claro, lo tenía como guardado, como que se sentía frustrado, como que Dios no le iba a dar nunca la oportunidad. Pero aquí en este lugar tiene la oportunidad. En el camino de Dios, en el camino de la sana doctrina, hay oportunidad para todo aquel que quiera cambiar. Pero aquel que se hace el vivo y los que tienen mal corazón no aguantan, porque no soportan la sana doctrina, como te lo dije recién. Pero los que soportan la sana doctrina dicen, sí Señor, sé que yo soy el que falla. Sí Señor, sé que yo soy el que te di la espalda. Pero a pesar de todo eso me sigues hablando. A pesar de que te di la espalda, Señor, y abandoné y me fui corriendo desnudo, en vergüenza, en derrota, el Señor te sigue hablando. Mira qué grande la bondad de Dios. Y si hoy te habla, deja que el Espíritu de Dios haga la obra. Y deja que el Señor te use para que seas un canal de bendición. Vamos a orar. Yo sé que hay personas que hoy tienen que reconciliarse con Cristo. Tienen que volverse a Dios. Por eso cierra tus ojos allí donde estás. Y aquellas personas, aquel hombre, aquella mujer que hoy está decidida a entregarse a Cristo, repita esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco que soy como aquel joven, he sido liviano, liviano, te he fallado, fallado, te he dado la espalda, te he dado la espalda, muchas veces he fracasado, pero aquí estoy, Señor. pero aquí estoy, Señor. Entiendo A través de tu palabra palabra, que me das la oportunidad, una oportunidad más, para levantarme, para hacer tu voluntad, para poder entender tus caminos maravillosos y excelsos. Hoy, Hoy, te Señor, rindo mi corazón. te rindo mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. libro de la vida eterna. Y te doy gracias por morir por mí en la cruz, y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo. Desde ahora Y para siempre. En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y y del Espíritu Santo. y del Amén. Amén. Y amén. Y amén. Aleluya. Te amamos. Te glorificamos a ti, Señor.